Buenas tardes, shalom a todos los que están conectados. Bienvenido a esta tarde preciosa. Si es de tarde donde usted está, si es más tarde, pues buenas noches, buenos días, no sé, a diferentes sitios. Así que de nuevo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Mirel, bien gusto verte. Qué bueno que estás ahí. Te ves muy bien. Gloria al Señor. Amén. Así que lo que vamos a hacer hoy es simplemente tomar un tiempito para preguntas, porque a veces yo sé que el tiempo no da, o a veces quizá la pregunta uno la recuerda después de haber pasado todo o durante el tiempo que uno está leyendo, estudiando. Pues quiero dar la oportunidad a ustedes que pregunten. Recuerden que no hay ninguna pregunta innecesaria, todas las preguntas son importantes y quizás si usted la hace y otra persona no se atreve y es la misma pregunta, pues entonces se contesta de una vez. También comentarios, o sea, no es solamente soy yo sé que hay muchos de ustedes que llevan estudiando la Torá por muchos años y saben también, y o sea que es cuestión de un compartir, de un crecer mutuamente, de un edificarnos mutuamente con preguntas, comentarios, respuestas. Cuando estemos finalizando, quiero compartir con ustedes unos recursos, unos libros, títulos para que los vean. También se los voy a enviar por PDF. Aquellos de ustedes que no tengo su correo electrónico, por favor, si desean los PDF, pueden enviarme un correo electrónico a mí para entonces yo añadirlo y enviarle la lista. Recuerden que es, puede ser a romeronereida@gmail.com o a yeshuanertamid119@yahoo.com. Así que le damos la bienvenida a Kelita. Kelita está conectada desde Italia. Así que gloria al Señor. No sé qué horas es allá, pero te agradezco que se haya conectado. Marcela, gusto en verte. Shalom, pastora. Buenas tardes, buenas noches. Realmente para mí es un placer el poder estar en casa y poder conectarme finalmente a un discipulado de usted. Amén. Porque si no, tenía que esperar que usted lo suba y recién volverlo a ver. Y a veces quedarme como muchos, tal vez de ustedes, es que de saber las preguntas, porque también ahí se aprende mucho. Exacto. Entonces, bienvenida. Gracias al Eterno que me ha dado la oportunidad. Shalom a todos. Amén. Gracias. Así que desde Italia, gloria al Señor. Y como decía, que si están interesados en recibir los enlaces de Zoom para los estudios en vivo los viernes por la noche o para la información que tenemos, envíenme un correo electrónico. Más adelante lo pongo en el chat para que lo tengan disponible. Así que voy a poner aquí en galería para que todos nos veamos. Usted puede poner su cámara para dejarnos ver sus bellos rostros. Por favor, háganlo. Aquí no es cuestión de... Y Franklin se está peinando, así arreglando su melena. Así, estamos en familia, ¿ok? Estamos en familia, es cuestión de compartir. Preguntas, por favor. Recuerden que si va a hacer una pregunta, puede ser dos formas. Hay en algún sitio en Zoom donde se puede levantar una manito o pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta. De nuevo, es de temas relacionados con la Torá, puede ser con las festividades, puede ser con respecto. Yo sé que algunas veces me han preguntado, déjame comenzar para entonces romper el hielo, me han preguntado si es permitido que una dama use kipa, ¿okay? Porque me han visto que yo uso una kipa y uso mi talit o tzitzit los viernes por la noche cuando los uso. El kipa es simplemente una cobertura en la cabeza, no tiene que ser una kipa, puede ser un velo, puede ser un pañuelo, puede ser algún sombrero, no necesariamente tiene que ser una kipa. Kipa es simplemente una forma que se aceptó, porque recuerden que a quienes se le exigía que tuvieran siempre su cabeza cubierta eran los levitas y sacerdotes en el templo. Ellos no podían entrar ante la presencia de Hashem, Shalom, con sus cabezas sin cubrir. Pero en el judaísmo, los fariseos y los saduceos y las demás personas empezaron a traer
no costumbres, sino leyes del templo y hacerlas parte del diario vivir. Entonces ahí es donde surge la kippah. ¿Okay? Y una vez comenzaron a usar la kippah fue algo que se regó, se aceptó, y entonces hoy día es muy tradicional y es costumbre, y a veces lo categorizan como si fueran un mandamiento, pero el mandamiento en sí de cubrir la cabeza fue dada a los sacerdotes y a los levitas en el templo. Que una mujer puede usar kippah, absolutamente. Es más, si usted busca, hay diferentes diseños, hay las hacen bien bellas, o sea, como usted lo quiera. Pero es simplemente tener una cobertura en la cabeza como un respeto. Si ustedes recuerdan, yo estoy segura que muchos de nosotros que hemos salido de la iglesia católica, se usaba mucho el velo. Se recuerdan que cuando se iba a misa tenía uno que tener el velo puestecito, por lo tanto de ahí que vienen las tradiciones. O sea, puede ser cualquier cosa, si usted desea cubrirse la cabeza lo puede hacer. En el varón, sobre todo en el judaísmo, el varón que es que observa la Torá, que observante, pues usa su kippah. Algunos de ellos tienen una kippah, encima de la kippah se ponen un sombrero. Otras personas usan sombrero. Ustedes ven a Rico que siempre tiene nosotros decimos boinita, no sé cómo le dirán en su país, pero tiene su gorrita puesta. Y conforme al judaísmo, un varón que use tzitzit tiene que cubrirse la cabeza. Si tiene tzitzit puesto, se cubre la cabeza. ¿Okay? En el caso de la mujer, ¿una mujer puede usar tzitzit? Sí, puede usar tzitzit, porque el mandamiento es un mandamiento general a todos los hijos de Israel. Y en ese hijos está incluidas las hijas. Es más, si usted hace una investigación mucho antes de lo que se llama el judaísmo moderno, las mujeres tenían sus tzitzit, usaban sus tzitzit. Pero con el pasar del tiempo, de nuevo, cuestiones rabínicas decidieron de que la mujer no está obligada a usar el tzitzit, pero tampoco le está prohibido. Son dos cosas diferentes. No está obligada, pero tampoco le está prohibido. La costumbre, la tradición es que usualmente es el varón quien usa los tzitzit y la mujer no. Por ejemplo, si las veces que he ido a Israel, yo no uso tzitzit ni me pongo una kippah por respeto a las tradiciones de ellos, las costumbres. Porque si me ven, el que sea bien ortodoxo, bien ultra ortodoxo, me va a agarrar en una esquina y me va a decir hasta de lo que voy a morir. Por lo tanto, por respeto a ellos, porque no es mi sitio de residencia todo el tiempo, pues no los uso. Pero muchos de los, tengo entendido que muchos de los que han inmigrado a Israel, de los, ¿cómo se llaman? Hay un grupo que viene, ahorita me viene. Las mujeres usan tzitzit y es costumbre de ellos, por lo tanto, los ortodoxos, aunque le peleen, ellas siguen con sus tzitzit puestos, ¿ok? No es prohibido a la mujer. ¿Okay? No está obligada, pero no es prohibido. Es más, si ustedes buscan el rabino Rashi, Rashi es uno de los grandes rabinos importantes dentro del judaísmo, muy respetado, muy comentado, sus comentarios son aceptados en todo el judaísmo. Sus hijas, Rashi tuvo solamente hijas mujeres, nunca tuvo un hijo varón, tuvo hijas mujeres, 4 de ellas. Él le permitía usar tzitzit, él les permitía usar talit, es más, él les permitía que usaran los tefilín, se pusieran tefilín en su cabeza y en su brazo. Y así iban al muro y así oraban. Y hay de aquel que le dijera a Rashi que sus hijas no podían hacer eso. ¿Okay? Por lo tanto, no está prohibido, no están obligadas. ¿Por qué? Porque usualmente estas cosas, por ejemplo, el tefilín, el talit, los tzitzit, la kippah, se usan cuando se van a hacer oraciones, que las que comienzan desde por la mañana. Lógico, en el pasado y aún todavía hoy día muchas veces, la mujer usualmente está dedicada a su hogar, a sus niños. Por ejemplo, si tiene niños pequeños, le va a ser bien difícil ir a una sinagoga a las 7 de la mañana a orar, ponerse su tefilín, porque su prioridad son sus niños. Por eso no está obligada, pero tampoco le está prohibido. Una mujer que ya no tiene esa responsabilidad de niños y que puede tomar tiempo para ir a la sinagoga y quiere participar de las oraciones, puede ponerse su talit, su tzitzit, su tefilín
Si es aceptado, es parte de lo que se acepta dentro de la congregación o de la sinagoga. O sea, de nuevo, muchos rabinos que lamentablemente dentro del judaísmo, sobre todo el judaísmo ortodoxo, son muy machistas. Entonces no les gusta ver a las mujeres con esas cosas, pero no, por la Torá no está prohibido. Son prohibiciones hechas por los hombres. ¿Okay? Así que por eso yo uso mi kippah, uso mi tzitzit, uso mi talit y siempre los hago en Shabbat, viernes en Shabbat. Okay. Tengo aquí una pregunta, Rosa. Si abres tu micrófono. Shalom, shalom. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, doctora. ¿Y ustedes allá? Bien, gracias, Señor. Qué bueno. Mi pregunta es referente al calendario. Yo como alumna nerd y obediente, estoy viendo todos sus videos desde el comienzo. Estoy en cero. Okay. Aprendí un poquito sobre el calendario. Sé que en Nisan se comienza el calendario religioso y termina en Tishri. Y en Tishri comienza el calendario civil. Mi pregunta es, ¿cuándo comienza el calendario civil en Tishri? ¿Si el primer día del mes o al final? ¿Y cuándo termina el religioso en Tishri? ¿Si el primer día del mes séptimo o el último día? El calendario religioso comienza en Nisan o Aviv, que para nosotros usualmente es abril o marzo, y sigue corrido hasta Heshvan, no Tishri, porque Tishri es el séptimo mes dentro del calendario religioso. ¿Ok? Tienes que separar el Tishri del calendario religioso. Ok. Está incluido en el calendario religioso como el mes séptimo. Okay, pero en el calendario religioso, el año nuevo viene siendo cuando comienza Nisan o Aviv. El primero de ese mes en el calendario hebreo, porque recuerden que el calendario hebreo no compagina con el gregoriano. Por lo tanto, el día primero de Nisan no necesariamente el primero de abril para nosotros. Por lo tanto, este calendario religioso corre hasta Heshvan. Heshvan es donde, hasta Kislev. Kislev es donde celebramos Hanukkah, lo que para nosotros sería diciembre. ¿Sí? O sea que entonces el calendario religioso, el mes de diciembre para nosotros es el mes Kislev, entonces hasta ahí termina el año, el calendario religioso. Si vamos a hablar de calendario civil, el calendario civil comienza con Tishri. Tishri viene siendo el primer mes del calendario civil y se celebra el primero de ese mes, que siempre recuerda que los días primeros del mes es una nueva luna. Okay, entonces, si vas a ver el calendario civil, el civil va a correr desde Tishri hasta, me parece que Heshvan. Okay. Me parece, no los tengo aquí disponibles, pero son dos calendarios separados en el sentido de que si vas a contar calendario religioso es desde Nisan hasta que finalice ese calendario. Si vas a contar el año civil es desde Tishri hasta que finalice ese año. Ok. Aclarada mi duda. 1.000.000 de gracias. ¿Alguna otra pregunta respecto al calendario, Rosa? No, hasta ahora esa era mi duda. Yo sabía que tenía pues más o menos de 12 a 13 meses, dependiendo cada año. Pero como siempre mencionaban que se acababa el religioso en Tishri, pues mi duda era si terminaba, porque las actividades del séptimo mes comienzan desde el primer día hasta casi el 21. Exacto. Pero dentro del religioso, o sea, sigue corrido hasta el final de ese año, no termina en Tishri, porque Tishri viene siendo el séptimo mes. Ok. ¿Podría explicar un poquito también el año que se llevaba la cosecha, que es un año, creo que era de Sivan, no me acuerdo, que las cosechas de fruto y las cosechas de ganado que también caía de año a año? Sí, recuerda, en el calendario hebreo
tanto religioso como civil, hay 4 años nuevos. ¿Okay? No es 1 ni son 2, hay 4 años nuevos y dependiendo del que sea, es un año para el ganado, en sentido de que es cuando se diezman los ganados. Hay uno que tiene que ver con el fruto, cuando se cosechan, cuando se diezman los frutos. Está el año civil y está el año de Nisan, de religioso. O sea, son 4 años. Y en uno de los estudios que he hecho, también si va al listado que dice discipulado dentro de YouTube, ahí están todos los videos y está uno incluido que habla específicamente del calendario. Ok. Pero 1.000.000 de gracias. Esa duda de entre Tishri y Nisan y de Tishri, otra vez que se cuenta primero 7 meses religioso y entonces 7 meses civil, y ahí yo decía, ¿dónde quedaban los otros? No. He corrido 12 meses para el religioso y 12 meses para el civil. Ok, gracias. Hubo la pregunta que por qué las mujeres usan pelucas. Las mujeres judías ortodoxas usan peluca porque en un tiempo, si ustedes recuerdan cuando el Holocausto, Hitler afeitaba a las mujeres. Entonces es más bien como una costumbre alemana mezclada con judaísmo, y desde ese momento en adelante comenzaron a afeitarse la cabeza y usar peluca. De nuevo, el propósito es o cubrir su propia cabellera. Algunas de ellas se afeitan completo y usan peluca, otras no, otras mantienen su cabello y usan peluca. El propósito, la tradición es que su cabellera, que es una de las cosas hermosas de la mujer y también una de las cosas que pueden ser sensual, pues entonces ellas se cubren porque ese cabello le pertenece, es para que su esposo se deleite en el cabello de ella, en ningún otro hombre. Que es una costumbre. También no es de la Torah, o sea, no es bíblico en el sentido de que lo pida así, pero sí habla, la Biblia es muy, habla de modestia. Entonces es parte de las leyes de ser modestidad, no, de modestia que usan, entonces se cubren su pelo como honrando a su esposo. ¿Sí? Por eso, y no son todas, solamente es la judía que se considera, está dentro del judaísmo ortodoxo, en la que se cubre su cabello o se afeita su cabeza y se pone diferentes pelucas. Otra, aquí dicen que este año Hanukkah es en Tevet. Si este año Hanukkah comienza bien temprano, comienza la noche del 28 de noviembre, que es raro que ocurra en noviembre. Por lo tanto, comienza en noviembre para nosotros, pero ya está dentro del año de Kislev. ¿Okay? Así que este año comienza temprano. El año pasado casi cayó conjuntamente con la Navidad del calendario gregoriano, pero de nuevo, rota de acuerdo a la luna nueva y por eso no siempre compagina con el calendario gregoriano. Jesús, ¿tiene una pregunta? Sí, Shalom, con relación al ya de los tiempos de Yeshua, ya se tenía esto como costumbre, o eso vino después. Sí, para el tiempo de Yeshua ya la kippah se usaba, pero también muchos de ellos usaban su talit, porque recuerda que cuando ellos entraban a orar al templo se cubrían sus cabezas con el talit. ¿Sí? Y algunos de ellos ya, no estoy segura cuándo comenzó lo de la kippah, pero sí se cubrían su cabeza por lo menos con el talit cuando oraban. ¿Okay? Me parece que la kippah vino después, pero sí era la costumbre de cuando entraban al templo a orar, se cubrían su cabeza con su talit. ¿Okay? Pero sí era más bien algo de respeto ante la presencia de Hashem, porque Él está por encima de nosotros, entonces es una forma de demostrar honor y respeto al Señor. ¿Okay? Pero me parece que la kippah vino mucho después, pero sí de alguna forma se cubrían su cabeza. ¿Okay? Kelita, ¿tienes una pregunta? Sí, pastora, y si se puede, 2. Es sobre la parashá de esta semana,
que ella estaba leyendo, y algo que se enseñó, ¿no? Y entendía, de que el hecho de que Isaac en esta porción hubiera mentido, igual que Abraham en las anteriores ocasiones. Entonces, mi pregunta una es esa, ¿no? Si realmente él mintió o qué había en su contorno, no sé, me imagino, si había algo que hacía que él estaba actuando legalmente y no mintiendo, como muchas veces rápidamente damos el juzgar, ¿verdad? De que mintió. Si nos fijamos en esa mentirita blanca, como dicen, hay que entender la cultura, lógico, él se está protegiendo porque él sabía lo que iba a suceder. Si él no lo hace de esa manera, pierde su vida. Igualmente Abraham iba a perder su vida si no hacía eso. Y aunque en el caso de Abraham no era mentira, porque sí, Sara era su media hermana, era familia. Y si vamos a ver, Rebeca es prima hermana de Isaac. O sea, que en aquel entonces ese tipo de relaciones era permitido. Cuando vamos al monte Sinaí, el Señor comienza a dar su Torá y ya está escrita, eso cambia, que ya no se permiten relaciones así entre familias cercanas. Y aunque sí hasta cierto punto mintió porque si no hubiera perdido su vida, y si pierde su vida, ¿dónde va a venir la descendencia? O sea, está protegiendo el pacto, está protegiendo su descendencia. Y una mentirita así no va a dañar toda la situación. A veces uno tiene que decir cosas entendiendo las consecuencias de que si no lo hace así, imagínense, si Isaac se muere, no hubiera salido Jacob, ni Esaú, ni las demás descendientes. O sea, era una protección de la descendencia. No se ve en ningún otro sitio que mintieran o hicieran otras cosas, y todo sí está relacionado con lo legal, por la legalidad del pacto, de mantener y continuar ese pacto. Eso más o menos fue lo que, es que dio mucha información la moral Lisa del anterior, y algo habló al respecto, habló algo de que era como redimirla o algo como proteger, porque realmente era su hermano. Sí, es protección, o sea, protección, porque si no, recuerden que si ellos no van a ese extremo, hasta ahí hubiera llegado el pacto, hasta hubiera llegado la descendencia. O sea, y no tan solo eso, si vamos más al futuro, Yeshua no hubiera nacido. Por eso sí, cuando Judá tiene relaciones con su nuera, que no sabe que es su nuera, que no era algo permitido tampoco. Sin embargo, si él no hace eso, Judá no hubiera tenido descendencia. ¿Y de dónde viene el reinado de Israel? De Judá. ¿De dónde viene el Mesías? De Judá. Es más, si vemos, hay 4 mujeres que se mencionan, me parece que sí es Mateo quien las menciona. Está Betsabé, está Rahab, está Ruth y está Tamar. 4 mujeres con unas situaciones bien diferentes, bien difíciles y bien únicas. Por ejemplo, Ruth, una moabita. Y de ahí viene el rey David. O sea que a pesar de, tenían que suceder para que la descendencia del pacto continuara. Y al final lograr tener al Mesías. Entonces, sí, comprendí mejor que el contexto cultural le avalía. Sí. Que lo estaban actuando correctamente. Sí. Es más, si ustedes estudian de aquellos días que no tengan nada que hacer, buscan el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es el código que más se parece a las leyes que fueron dadas en el monte Sinaí. Hay muchas cosas muy similares, lógico. El propósito de Hashem dar su Torá en el monte Sinaí es hacer la distinción entre las demás naciones y con las demás culturas, y los códigos de ellos y cómo ellos hacían las cosas. O sea, Hashem siempre que hace algo o hace una distinción es porque él quiere mantener a su pueblo separado en el sentido de santidad, de distinción, de unicidad, o sea, algo diferente a los demás, porque si en nosotros las personas no ven una diferencia, no ven algo de distinción, algo que no haga
diferente, que comparándonos con las demás naciones, con las demás culturas, con las demás personas, pues entonces, ¿dónde demostramos que pertenecemos a Hashem? ¿Dónde demostramos que pertenecemos al reino del cielo? Si vestimos igual, si comemos igual, si hablamos igual, si hacemos igual que ellos, no hay diferencia. Y ese es el propósito de Hashem, hacer una distinción con su pueblo. ¿Okay? Ok, gracias. Después, si ahí no haya otro, después pregunto. Sí, no hay problema. Sí, Ildelisa. Sí, muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Shalom a todos. Shalom. Muchas gracias. Nada más quería, aunque usted ya explicó bastante bien, nada más quería como aclarar un poquito. Usted ya explicó que la cobertura se debe de usar nada más cuando se ora o se profetiza, porque yo sí uso, porque me habían explicado que dice aquí en 1 Corintios 5:11, dice, pero en el Señor ni el varón, no, perdón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero eso es siempre o nada más cuando se ora que debo de traer la cabeza cubierta, no entiendo. No, cuando estaba explicando de cuando se oraba eran los varones, cuando entraban a las sinagogas, cuando entraban al templo, se cubrían su cabeza. Es costumbre en el judaísmo. La mujer hoy día, sobre todo la mujer ortodoxa, mantiene su cabeza cubierta, como tú tienes tu cabeza cubierta ahora mismo, pero es por respeto a una mujer casada, por respeto y honor a su esposo. Porque tu cabellera, si estás casada y tienes esposo, es para que la disfrute tu esposo, no es para que cualquier otro hombre esté viendo la belleza de tu cabellera. ¿Okay? Es una cuestión de honor, de respeto, y es costumbre en el judaísmo, sobre todo la mujer ortodoxa. Para orar no tienes que cubrir tu cabeza, pero si estás en tu casa, pero si lo quieres hacer, por ejemplo, para mí yo encuentro que orar con un talit sobre mi cabeza te da más intimidad, como más acercamiento, o sea, es un momento especial con el Señor íntimo. Uno se cubre la cabeza y uno como que se separa de todo lo que está alrededor. Pero cubrirse la cabeza no es que tiene que ser cada vez que se ora. Es costumbre y es cuestión de modestia en la mujer. Hoy día que se cubre su cabeza es porque honrando a su esposo y es tradición. Cuando habla Pablo, primero que nada Pablo está hablando específicamente a un grupo en Corintio. Tienen que entender que en Corintio era muy grande la cuestión de culto imperial. Los varones cubrían su cabeza en público porque donde quiera habían estatuas del emperador, estatuas de dioses. Entonces donde quiera que ellos encontraban una estatua, se paraban y le oraban a esa estatua con su cabeza cubierta. Por eso Pablo le dice que al varón no se cubra su cabeza. Por eso es importante el contexto cuando están leyendo de qué está hablando Pablo, qué está sucediendo en esa ciudad en particular, cuáles son las costumbres, las tradiciones, la cultura, por qué él saca ese tema. Y con respecto a la mujer, es porque la mujer romana para ese tiempo era muy dedicada a embellecerse, porque era algo sensual, entonces no se cubrían la cabeza, se hacían peinados bien exagerados para llamar la atención a los varones. Entonces ahí cuando Pablo está hablando de cobertura de la cabeza, tienen que saber a qué se está refiriendo. También otra cosa que mal traducen con respecto al varón, con respecto a la cobertura, es que estaba haciendo una referencia a aquellos hombres que no mantenían su cabello recortado, bien puesto en su lugar. ¿Por qué? Porque recuerda que también que los romanos practicaban mucho la homosexualidad. Entonces, en esa época, el varón que tenía cabello largo se entendía que era homosexual o quizá se daba la prostitución de la homosexualidad. Entonces, Pablo da hincapié de que el varón tiene que mantener su cabello recortado en una forma adecuada, apropiada para ese tiempo. Igualmente aún los sacerdotes no podían pasar más de 30 días sin recortarse.
no era permitido que un varón sacerdote o levita entrara al templo con el pelo suelto y si era muy largo. Tenía que recogerse el cabello o tenerlo bien recortado porque era una ofensa a la presencia del Señor conforme a las leyes que tenían que ver con el templo, con los sacerdotes y con los levitas. Por lo tanto, el contexto de lo que uno está leyendo es bien importante para entender, porque lo que Pablo le habló a Corintios no necesariamente fue lo que le habló a los romanos o lo que le habló al pueblo en Éfeso o lo que le habló a los Gálatas. O sea, cada ciudad en particular, cada carta está refiriéndose a un grupo que tiene unas costumbres, tradiciones, culturas y lenguajes diferentes de otros grupos, aunque están todos bajo el imperio romano y hay ciertas cosas que son generales para todos. Dentro de cada pueblito habían distinciones. Por ejemplo, en Puerto Rico, a pesar de que Puerto Rico es una islita tan pequeñita, si uno va a lo que uno llama el área metropolitana, que es San Juan, y se mete para el campo en Lares, hay costumbres en Lares que no se hacen en San Juan, ¿ok? O sea, que aún hay dentro de la isla hay diferencias de costumbres, tradiciones y culturas. Y yo no puedo hablarle a la gente en San Juan como le hablo a la gente en Lares, porque no me van a entender ciertas cosas, porque en base a cultura, costumbres, tradiciones. De igual manera, la cuestión de la cobertura de la cabeza, dependiendo a quién se está dirigiendo Pablo con respecto al pueblo y las personas. No sé si eso te ayuda o no, pero... Sí, sí me ayudó bastante a aclarar. Muchísimas gracias. Sí, pero hoy día la mujer que quiera cubrir su cabeza lo puede hacer, pero tiene que entender que es un gesto de modestia. O si está casada, usualmente la casada la que se cubre su cabeza por honor a su esposo. Okay. Muchas gracias. Osvaldo. Ok, buenas tardes para todos, Shalom. Shalom. Que nos estamos nutriendo de información importantísima. Muchas gracias, pastora, por este tiempo. Sí, seguro. Mi pregunta, vamos al inicio, digamos. A ver, sí. Ahí cuando estudiamos la para allá, vimos ahí, creo que es Génesis 2:7, que el Señor sopla aliento de vida a Adán, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos, sé que lo explicó, pero no alcanzo a comprender los términos? Sé que en el judaísmo hay tres formas, ¿no? Está Nefesh, Ruach y Neshama. Ese aliento de vida, ¿en dónde se enfoca precisamente en estos tres conceptos que hablan, ¿no? de este tema? ¿Y dónde está? Perdón. ¿Y dónde está reflejada las emociones mismas? ¿Dónde está dentro de esa categoría? ¿O se puede saber o no? ¿O es mucho más profundo? Yo sé que es mucho más profundo, pero simplemente para entender el concepto nada más, de ese aliento de vida. Sí, bueno, usualmente tenemos la costumbre de separar esas tres entidades dentro del ser humano como cosas distintas, pero no son. Las tres son una y las tres funcionan en base o sea, una funciona en base de las otras dos. No podemos hacer una distinción o separación completa. Nefesh, como yo tengo entendido, es esa parte de nuestro cuerpo físico mezclado con las dos otras partes. ¿Okay? Nefesh es el cuerpo físico unido al Ruach y al Neshama. ¿Okay? Ruach es lo que nosotros tendemos a traducir como espíritu. ¿Okay? Espíritu es esa parte que nos une a la esfera espiritual, que podemos entender lo que está fuera de lo físico, que es lo Nefesh. Nefesh más bien está apegado más a la tierra. ¿Sí? Cuando Hashem hizo a Adán, que lo hizo de la tierra, tenemos que entender que aquel entonces la tierra no es como es hoy día. Por eso ellos eran más bien seres de luz, una luz especial. A pesar de que lo hizo de la tierra, es una luz especial porque la tierra originalmente no es como lo tenemos hoy día. Así que el Nefesh es esa parte física nuestra que se puede conectar con lo espiritual. El Ruach es el espíritu, ¿okay? Que nos conecta aún más con el ámbito o la esfera espiritual. Y el Neshama como lo interpreta, y aún dentro del Neshama hay otras categorías más
que suben aún más de nivel. ¿Okay? Pero Neshama podríamos traducirlo como alma, el alma. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿De dónde viene la voluntad? ¿De dónde vienen los deseos? Entonces, es más bien del Neshama, es esa parte que llamamos alma, pero conjuntamente con el Ruach, conjuntamente con el Nefesh. Son tres, no podemos separar esas entidades porque entonces dejamos de ser. Las tres funcionan conjuntamente, pero si vamos a separarlas, entonces cuando Él da aliento de vida, es lo que está dando de su propio, Hashem está dando su propio ser, de su propia vida, es lo que nos hace quienes somos, es lo que nos liga con Él. ¿Okay? Que podemos reconocerlo, que podemos entenderlo, que podemos comunicarnos con Él. Ese aliento de vida, porque si Él no hace eso, entonces hubiéramos sido como los animales. Los animales sí tienen su cuerpo, tienen su espíritu de vida y tienen un alma que es lo que le da a ellos su característica como animal. Ahora, no es un alma igual que el del hombre, porque no, en ningún momento dice que Hashem le sopló de su aliento al animal. O sea, el animal simplemente está y en base a su naturaleza hace lo que es su naturaleza, pero no tiene una comunicación como el hombre lo tiene con Hashem. ¿Okay? Por eso Hashem infundió de él mismo a cada ser humano. Eso es lo que también el judío llama como la chispa de Dios en cada uno de nosotros. ¿Okay? Por lo tanto, de nuevo, tendemos a separar las tres cosas, pero no se pueden separar, interactúan las tres continuamente como en una unidad. No sé si eso te ayuda o no. Sí, sí, ahora sí está más claro, sí, claro. Sí, lo había escuchado el tema de la chispa. Aún más, el Neshama está dividido en tres niveles más. Claro. Por eso en el judaísmo entienden que el Neshama viene siendo como la parte más baja del alma, la que está más apegada a la tierra, pero según uno va instruyéndose en la Torah, según uno va haciendo más los mitzvot, según uno va uniéndose más a Hashem y haciéndose más parecido a Él, nuestra alma sube más y sube más y sube más a un nivel casi como cuando estaba inicialmente cuando Hashem creó a Adán, que es el propósito. Que según explica el judío, que nuestra trayectoria a través de la vida es alcanzar esa meta, volver a ser como fue Adán en un principio. Lógico, el judaísmo que no acepta a Yeshua como el Mesías, muchos de ellos por eso creen en la reencarnación, de que mueren y tienen que volver hasta llegar a ese nivel bien alto, parecido a cuando Adán fue creado. Pero nosotros sabemos que a través de Yeshua, nosotros podemos llegar a ese nivel si lo deseamos, si lo buscamos, si nos esforzamos, y por eso Yeshua dice que seamos imitadores de Él, que seamos igual que Él, porque nosotros debiéramos ser imágenes portadoras de Hashem. Pero para eso hay que, o sea, es un esfuerzo diario, es un diario caminar, es un diario proponerse y tratando de llegar siempre a ese nivel más alto que uno pueda mientras está aquí en la tierra. Excelente, sí, realmente es complejo el tema para poderlo entender. Sí, es complejo. Pero más o menos, claro. Sí, porque uno enseguida lo relaciona con las emociones, con lo que uno siente, pero ahí también está la separación entre el bien y el mal, y bueno, no, entre lo que es, digamos, entre el hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Sí, ahí está la confusión, ¿no? Pero el judaísmo mantiene eso entre el nivel del nefesh y del ruach, porque ellos, según ellos entienden que el alma como tal no puede pecar. ¿Okay? Según ellos, no, ¿por qué? Porque esa es la parte que nos une a Hashem. Exacto. ¿Okay? Pero si tomamos las otras dos partes, eso es donde envuelve lo que llaman la inclinación buena, la inclinación mala, y es la lucha constante que uno tiene de tratar siempre de hacer lo mejor y lo mejor y lo mejor. Sí, es un tema que tiene mucho más profundo. Exacto. Pero sí, en términos básicos. Exacto, en términos básicos para ir entendiéndolo. Sí. Muchísimas gracias. Franklin.
Solamente comentario, pastora, porque me llamó la atención cuando usted dijo que cuando usted oraba se ponía el talí y así como que se concentraba más en intimidad. Y recuerdo que yo visité una congregación hace unos años atrás y el líder decía que cuando uno entrara a la casa que se pusiera un talí espiritual para que así no haga ninguna distracción. Exacto. Entonces también él dijo en ese tema, recuerdo que como que los judíos usaban el talí para eso mismo, para que no haga ninguna distracción a su alrededor y concentrarse más en lo que estaba haciendo. O sea, me llamó la atención que usted dice que usted ora con el talí para eso, que una intimidad más íntima con Abba Padre. Y si recuerda que cuando Jesús está hablando de que cuando vayas a pedirle algo al Padre, que te meta en tu closet o en un espacio aparte, ¿por qué? Porque eso te mantiene, no tienes distracciones, o sea que tu tiempo de comunicación es directamente con el Padre sin tener nada que te estorbe ni rompa esa comunicación, esa comunión, esa concentración en lo que estás diciendo y hablando con Él. Y el talit hace eso, forma como una tiendita, una separación que te ayuda a, cuando estás orando, tener una intimidad más con el Padre. Preguntaron aquí quiénes eran los edomitas. Los edomitas son los descendientes de Edom, y si recuerda, Edom es Esaú. Otro nombre para Esaú es Edom. Por lo tanto, los edomitas son descendientes de Esaú, que es el hermano de Jacob. Y resulta que el rey ay, se me olvidó el nombre de el que le cortó la cabeza a Herodes. Herodes era edomita. Por eso los judíos no querían a Herodes, porque Herodes realmente no era israelita, sino era un edomita. Y aunque se había convertido al judaísmo, el judío no lo aceptaba 100%. Es más, no dejaban que él entrara al templo, aunque él amplió muchas de las cosas del templo, no lo querían en el templo por no ser israelita. Sí, Kelita. Pastora, y actualmente, siguiendo con la pregunta, actualmente podemos saber, digamos, a quiénes pertenecen los edomitas. ¿Son los mismos musulmanes o no, los musulmanes árabes? Hoy día no se sabe por las mezclas que han habido de tantas naciones con los israelitas y con todos los descendientes de las tribus originales. No se sabe. Quien sabe eso es el Señor. Cuando venga ya Él separará cada cual en su tribu. Pero hoy día es muy difícil saber. Sí, no creo que los árabes vienen, lógico, de Arabia, Arabia Saudita y esos lugares, lamentablemente. O sea, no necesariamente todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes son musulmanes. ¿Okay? Hay distinciones culturales y étnicas. Pero los edomitas de por sí son los que son descendientes de Edom, que es Esaú. Y Esaú era el hermano gemelo de Jacob. Es probable que por la característica, ¿no?, de cómo es cómo es Edom, ¿no?, que nos podía más o menos dar una idea, pero no directamente decirlo. No. Hoy día es muy difícil, muy difícil. Ok. La situación de las mezclas que han habido culturales y entre naciones es muy difícil hoy día. Okay. Bueno, aprovecho otra preguntita más que sobre los pozos, pastora, porque justamente leyendo ahí, ¿no? Si usted sabe algo porque menciona que son 7 pozos en realidad, o solamente lo que es aparte de la parashá, o sea, se lee como se dice. Sí, recuerda que debido a donde ellos estaban, ellos necesitaban mucha agua por su ganado, por lo tanto tenían que estar continuamente abriendo pozos. Si había manantiales naturales, pues entonces de ahí mismo ellos trataban de cavar y hacer un pozo para que se mantuviera esa agua y era compartida entre la comunidad.
sí, cada pozo usualmente le daban un nombre porque estaban asociados con un suceso, algún evento, y le daban su nombre, igual como hacían con la ciudad y las cosas. O sea, cada nombre, sobre todo en el judaísmo, sobre todo lo que leemos en la Torá, tiene un significado, tiene un simbolismo. También cuando se habla de Sheva, Sheva puede significar dos cosas. Puede ser Sheva de número 7 o puede ser Sheva de pacto o de un juramento. O sea, de nuevo, el contexto es lo que te va a dejar saber a qué realmente se está refiriendo, si son a 7 pozos o era al juramento, al pacto que se hizo entre ellos con respecto a los pozos. Ok, gracias, pastora. A tu orden. Jesús. Amén, sí, Shalom, con relación a lo que compartía el hermano Osvaldo, y usted le respondía que la finalidad es volver al estado, el estado original, que ese es el deseo que el Padre quiere que se pueda lograr en cada uno de nosotros. Y yo meditaba acá y decía, pero ¿cómo podemos lograr el alcanzar de nuevo este estatus? Entonces meditaba en lo que expresa Pablo cuando dice, tu palabra me vivifica. La propiedad, el poder que tiene cuando nosotros nos esforzamos a estudiar la palabra del Señor, porque va de mano la palabra, el estudio con la oración. Y yo en mi propia vida he visto un resultado cuando uno comienza a estudiar, porque entendiste algo, pero el día de mañana se te abrió algo y comienzas y te vas introduciendo y te vas introduciendo. Entonces entiendo lo que expresa el apóstol Pablo cuando él dice, tu palabra me vivifica, porque lo que se nos había enseñado a nosotros cuando estábamos en relación al cristianismo es que la letra mata. Eso es lo que es. Pero entonces todos lo habían conectado en relación al espíritu. Pero Pablo en su texto explica, tu palabra es el espíritu. Ahí donde está el espíritu. Entonces entiendo que para nosotros volver a nuestro estado original está a mano. Es estudiar, conocer lo que dijo el Eterno desde un principio. Y cada palabra esa tiene vida. Vida que cuando se hace parte de nuestro hueso, cuando se hace parte de nuestro pensamiento, de nuestra carne, entonces produce en nosotros un nivel mayor de entender y conocer, entender, conocer, entender y conocer. Es un proceso, es como una máquina que comenzó a moverse en nosotros, que nos va introduciendo paulatinamente y nos está elevando hasta que venga el maestro. Pienso yo, no sé qué dice usted. Sí. Es que no podemos separar, esto es un caminar progresivo, esto todo es progresivo, o sea, la salvación es progresiva, no hemos llegado al máximo de la salvación, no hemos llegado al máximo de la redención, no hemos llegado al máximo de la justificación, no hemos llegado al máximo de santidad, no hemos llegado, o sea, estamos caminando hacia eso es progresivamente y es un esfuerzo y un querer hacerlo todos los días, querer acercarnos a esa meta. Por eso Yeshua es la meta de la Torá. Cuando Pablo hablaba de que la letra te mata si no lo hace con medio del Espíritu Santo. O sea, son las dos cosas, la Torá y su espíritu. Tú no puedes realmente llevar a cabo la Torá si no lo hace conjuntamente con el poder y el conocimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a dar entendimiento, el Espíritu Santo es el que te va a guiar, el que te va a instruir, que te va a enseñar. O sea, no podemos separar esas cosas, así como no podemos separar el Nefesh del Ruach y del Neshama, no podemos separar la Torá de su Espíritu Santo, de cumplir con las festividades, de cumplir con el Shabbat, de mostrar justicia, rectitud, misericordia, amor, todas esas cosas en conjunto, porque nuestro propósito es llegar de nuevo a esa luz que Hashem puso en Adán y Eva, pero sabemos que esa luz es Mesías, Yeshua, por lo tanto, tenemos que emular, imitar, ser igual a Él, y eso nos toma un tiempo, una transición, y sí, lo que conocimos ayer, hoy lo entendemos mejor. Por eso la importancia de hacer los ciclos de la Torá, porque yo te aseguro que lo que no entendiste el año pasado, lo vas a entender hoy y vas a entender aún mucho más el año que viene.
Por eso al Padre le encantan los ciclos, el repetirnos. ¿Por qué? Porque a veces somos lentos para entender y para aceptar y tenemos que volver y darle. Como a veces estoy segura, ¿cuántas veces usted tiene que decirle al hijo, mira muchacho, bota ya esa basura? Así es. Estar encima de nosotros para que lo aceptemos, para que entendamos, para que caminemos. Es como cuando Yeshua peleaba con los fariseos. No era porque estaban haciendo la Torá, es que estaban haciendo la Torá sin amor, misericordia y compasión con las demás personas. O sea, ¿de qué te sirve? Como él decía usted, ok, ustedes diezman, pero se olvidan de sus padres. Hello. ¿Cómo tú te vas a olvidar de tus padres y darle a ellos? O sea, lo das todo al templo y tus padres también tienen que comer, también tienen que vivir, también hay que cuidarlo, pues eso es parte del mandamiento. O sea, de nuevo, tomar las cosas en contexto para entender. Y es un caminar. Yo te aseguro, Jesús, que si te compara con hace varios meses atrás, como estás hoy día, tú vas a decir, wow, que mucho he progresado, pero que mucho me queda todavía. Y así estamos todos. Así estamos todos. Si yo te digo que yo llegué, te estoy mintiendo, no he llegado a ningún sitio, estoy en el mismo camino con ustedes. Y eso nos lleva a entender entonces por qué el Padre dejó Torá, dejó el Ruja, dejó su fiesta, dejó su Shabbat, porque todo esto tiene un norte, un norte de llevarnos a nuestro estado original. Exacto. Por eso también ese es el plan del Padre, que llevarnos de nuevo al Edén, regresarnos de nuevo de donde nos sacó, porque ahí era el perfecto y la plenitud del Padre en medio de su pueblo. Y hacia eso vamos. Okay. Marta. Marta, ¿tiene una pregunta? Sí. Estaba haciendo la comida a Roberto. Pues dile a Roberto que coma. No. La pregunta era, yo veo el mundo tan conmocionado, a veces me levanto medio virada y yo digo, pero Padre, ¿cómo es que podemos? Y he llegado al punto en que yo digo, voy a hacer el bien y no voy a mirar aquí. Me hago mis oraciones y a veces digo, ok, ya acabé con las oraciones. En otra ocasión digo, voy a hacer salmos hoy. Y en otra ocasión estudio las parashá por las secciones, las aliyá. ¿Y hay algún modo o hay alguna, o que yo tenga que tener una disciplina? Por ejemplo, los Shema, eso es, sí, eso no se puede negociar. Pero hay algo que de por sí, porque hay tanto. Entonces me pasaría todo el día metida, como me dice Roberto, ¿tú no ves televisión? No, yo no veo televisión. ¿Y qué tú haces? Pues, o sea, y no me da el tiempo. No da tiempo. Es más, si simplemente hacer el shaharit, las oraciones de shaharit son como 2 horas. Fácil, 2 horas. Y cuando viene a terminar eso, ya son las oraciones del minja, de por la media tarde. Y cuando viene a terminar de hacer esa, ya son las oraciones del Maharib de la noche. Entonces, cuando estoy con los nietos, no tengo tiempo. Seguro que no. Por eso los rabinos decidieron que la mujer no está obligada a hacer nada de eso. ¿Ok? Pero el varón sí. Entonces, ¿qué sucedía? Dejaban a la esposa con el chojete muchachos y iban ellos para la sinagoga. Y están todo el día en la sinagoga orando. Y cuando llegaba, ¿qué llegaba? A sentarse, a comer, a bañarse, a acostarse. Y la mujer con los pelos así, con el chocorete de muchacho, histérica. ¿Okay? Entonces, por eso ellos dicen que la mujer no está obligada, aquella que tiene sus obligaciones, lógico. Tú tienes tu esposo, tienes tus nietos, ya tus hijos son mayores, pero ahora te tocan los nietos. O sea, que el ciclo sigue. Pero por eso, el tiempo que puedas dedicarle al Señor, amén. Amén. Si tienes 15 minutos, aunque sean 15 minutos bien dedicados, bien concentrados, pues gloria a Dios. Es más, yo sé de gente que tienen que meterse a un baño para poder tener 5 minutos de tranquilidad y aún a veces ni eso. Pero de nuevo, el tiempo que puedas dedicarle bien concentradito, bien dedicado al Señor, aunque sean 5 minutos, hazlo.
que no pueda estar las 2 horas haciendo el shaharit, pues mira, ¿no? Pues, como tú haces, si hoy no puedo hacer shaharit completo, pero puedo hacer unos salmos, pues te hace los salmos. Si puedo hacer algunas oraciones, pues te hace las oraciones. Si puedo, o sea, algo, sacar un momento para dedicarle al Padre. Sí, porque es muy difícil, sobre todo personas que trabajan, están con el hogar, mantienen muchachitos, tienen cosas, o sea, sí, el tiempo se nos limita, pero hay que hacer lo mejor que uno pueda con lo que tiene. Gracias. Así que no te sientas mal por eso, haz lo que puedas. ¿Sí? Joana. Hola, mi nombre es Joana de Panamá, invitada de María de Cedeño. Amén. He asistido a varias reuniones. Disculpe que no muestre mi rostro, pero es que me agarró así en falla la convocatoria, así que no hay problema. La próxima me conocerán. Yo tengo, bueno, Jesús se adelantó y usted también con algunas explicaciones, pero yo tengo una duda sobre el Shabbat. Cuando yo comparto sobre el Shabbat a otras personas, por lo menos tengo una amiga que es bautista, ustedes saben que ellos estudian bastante la palabra, dice que automáticamente yo entro en legalismo porque Jesús es el reposo. Entonces, yo quisiera como entender un poquito más profundo sobre ese tema para estar, ¿cómo se dice? Fuerte. Sí, bueno, primero que nada, Joana, gracias por la pregunta y por querer compartir con otras personas. Pero va a ser bien difícil con los bautistas. Primero que nada, que ellos no descartan por completo la Torá. Número 2, yo lo que te aconsejo es que te busque una concordancia y busque todos los versos que tengan que ver con Shabbat o con el sábado. Primero que nada, es un mandamiento. Sobre todas las cosas, es un mandamiento incluido en los 10 mandamientos principales que se dieron en el monte Sinaí. Dios no cambia sus mandamientos porque Dios no cambia. Eso es parte del pacto y Dios no cambia su pacto. Recuerda que lo del domingo fue establecido por Constantino, por un emperador romano que no tiene nada que ver con la Biblia. Él lo hizo por complacer a sus amigos políticos para poder tener el favor de ellos, y ellos no querían dejar sus costumbres paganas, pues entonces él mezcló el cristianismo con lo pagano, y para favorecerlos a ellos y para que no se consideraran parte de Israel y parte del judaísmo, cambió el sábado por domingo, para empezar. Lo más importante es que es un mandamiento. O sea, Dios no cambia, Él no ha cambiado eso. Quien cambió eso fue el Imperio Romano. Número 2, Yeshua, si es más, búscate todos los versos en el Nuevo Testamento de todas las veces que Yeshua iba a la sinagoga en Shabbat. En ningún sitio dice que él iba a la sinagoga en domingo, o mucho menos a una iglesia. Total, el término iglesia es el mismo término. Iglesia es el término griego para la palabra que es sinagoga en hebreo. No hay diferencia. Iglesia, sinagoga, asamblea, congregación es lo mismo. ¿Okay? Pero lamentablemente lo han hecho como si fueran 2 entidades diferentes. Busca todos los versos que Pablo iba a la sinagoga y era un Shabbat. El Shabbat es un mandamiento. Entonces, es más, pregúntale por qué entonces en la iglesia bautista ellos sí aceptan los diezmos, pero no aceptan celebrar el Shabbat. Hello. Los diezmos están en el Viejo Testamento, no están en el Nuevo Testamento. Ah, no, pero no es a conveniencia de ellos. Entonces, lo único que te voy a decir es que vas a tener, va a ser difícil tratar de enseñarle porque la mentalidad de ellos está bien fuera de lo que dice la Torah. No te estoy diciendo que no ocurra, pero para tú poder dialogar al respecto, tienes que blindarte con todos los versos, tanto del Viejo Testamento como del Nuevo Testamento, respecto al Shabbat y respecto o a sábado. Muchos sitios donde la Biblia lo que dice sábado o día de reposo. Y día de reposo, de nuevo, es una mala traducción, es Shabbat. Shabbat no se debiera traducir día de reposo porque Shabbat es Shabbat.
Es como Shaddai. Shaddai no se debiera traducir, lo traducen como el Todopoderoso y eso es un error. Shaddai es mucho más que simplemente llamar a Hashem el Todopoderoso. De nuevo, el contexto y entender el significado de las palabras en hebreo. Por lo tanto, mi consejo es que te blinde bien de todos los versos habidos por haber, que hablen del Shabbat o del día de reposo, que hablen de sábado, tanto del Nuevo Testamento como del Viejo, para si tienes oportunidad de dialogar. Y tiene que ser un diálogo, porque si se va a convertir en si la persona va a ser muy defensiva y se va a ofender y van a pelear, pues mira, déjalo ahí y ora por ello. Que cuando el Señor le abra la mente, su espíritu y su corazón para recibir, entonces puede seguir el diálogo, pero va a ser una cuesta arriba, sobre todo con bautistas. Sí, ellos son bien muy doctos en su enseñanza, pues. Porque es que lo primero que le dicen es que el Viejo Testamento ya eso se deshizo porque Yeshua, esto, le dicen Yeshua, dicen Jesús, esto, aquello, lo otro. Así que cuesta arriba. Mi consejo es que ores por ellos, ores por ellas, cuando Dios te dé la oportunidad de hablar, entonces dialogar. Si se convierte en algo más que un diálogo donde la persona se pone como a pelear o a discutir, pues entonces ya no siga, porque eso no edifica a nadie, ni te va a edificar a ti ni le va a edificar a ella. Claro. Tengo una segunda pregunta. Sí, mi amor. La otra es, ¿cuál es la importancia de mencionar los nombres en hebreo o los nombres correctos? Porque yo he visto mucha gente que son cristianas, pero se mofan y dicen, la nueva moda de llamar Yeshua, Hashem. De nuevo, ellos están contestando ignorantemente, porque tienen que, primero que nada, no entienden que Yeshua es judío. Número 2, la Biblia fue escrita por judíos y para judíos, pero Dios en su misericordia nos permite ser parte de su pueblo. En su misericordia nos permite ser parte de su pueblo. Toda la Torá, todos los profetas, con excepción de uno que otro, todo fue escrito en el lenguaje hebreo. Por lo tanto, y el lenguaje hebreo es muy rico en lo que significa cada palabra. O sea, es como, tú eres Joana, ¿te gustaría que yo te llamara Juana? No, para nada. Pues seguro que no, porque Juana no es tu nombre. Sí. Joana, que Joana proviene, si vamos a buscar la raíz del nombre Joana, viene de Yohanan, de Juan, lo que traducen como Juan. El problema es las traducciones. Si hubieran dejado los nombres de los sitios, los nombres propios de los sitios, de las personas, tal y como eran, no tendríamos el lío que tenemos hoy día. Porque las traducciones le quitan el poder, el favor, el sabor que tiene el hebreo. El hebreo es un lenguaje creativo, es un lenguaje sanador. Es más, otras veces le he dicho al grupo, aunque no entiendan hebreo, pongan música en hebreo, alabanza y adoración en hebreo, porque tu espíritu, tu alma y tu hueso, tu ADN recibe ese lenguaje y queda sano, trae sanidad. Por lo tanto, el no decir los nombres de Hashem en su lenguaje original le estás quitando el poder de ese nombre. Cuando dice Shaddai, cuando dice Yeshua, Yeshua lo que significa es salvación. Cada vez que dice Yeshua estás proclamando salvación. Jesús no significa nada. Y no lo digo en una forma ofensiva ni una forma para quitarle al Mesías. Jesús es una mala transliteración del nombre Yeshua debido a que el abecedario latino no tiene ciertas letras que tiene el lenguaje del abecedario hebreo. Es cuestión de los abecedarios, que hay ciertas letras que no están en ambos lenguajes, ni en el griego, ni en el latín, ni en el español, ni en el inglés. Entonces, cuando hacen una transliteración o hacen un cambio de un nombre en hebreo a otro lenguaje, le quitan. Por lo tanto, aunque ellos se mofen, porque ellos se pierden la bendición. Si quieren decirle Jesús, no es que decir Jesús sea malo, porque yo lo conocí como Jesús. Por que yo conocí que su nombre es Yeshua, porque él es judío y ese fue el nombre que el ángel, el mensajero que envió Hashem, le dio a su madre y le dio a su padre adoptivo. Lo dio el Padre. ¿Cómo tú me vas a decir que no es el nombre de él y que no se va a usar? Y su nombre significa salvación. ¿Por qué? Porque esa es su función, su rol y su propósito con el cual vino a esta tierra.
Sí, es como ¿Ah? la esencia, la espiritualidad del lenguaje. Le quita. Entonces se pierde el potencial y el poder que tiene ese nombre. Porque hay cosas en el ámbito espiritual que nosotros no entendemos y no vemos, pero cuando uno ora en hebreo, habla en hebreo, canta en hebreo, por ser un lenguaje tan poderoso, tan creativo, tan sanador, ocurren cosas en el ambiente espiritual que nosotros no vemos, o sea, no percibimos, pero está. Listo, muchas gracias. A tu orden, Joana. Sí, Kelita. Gracias, pastora. Aprovecho la oportunidad. Seguro, sí. En su parashá de anterior, usted mencionó sobre la compra de la primera compra, ¿se acuerda? Que hizo, usted enseñó y que la otra compra, sí, Abraham, y que también otra compra se hizo, que usted mencionó en Primera de Crónicas, del templo que hizo David por 600 ciclos de oro. Ya repasándolo, me dio la referencia a Segunda de Samuel, que habla al respecto lo mismo, 24, pero a mí me llama la atención esto, que si es una contradicción, porque aquí dice que lo hizo la compra con 50 ciclos de plata. Son dos propiedades dentro del mismo sitio. Esa de 50 shekels de plata es donde va el altar. Y lo otro que compró David es donde va el altar y el resto del monte. Son dos propiedades diferentes. Suenan confusas porque es en el mismo área, pero dentro del mismo área son dos secciones diferentes. Está la sección donde va a ir al altar y está la sección del monte completo donde va el templo completo. Entonces recuerda que el templo y aún el tabernáculo tenía tres espacios divididos, separados. A pesar de que están en el mismo sitio, son tres áreas distintas dentro de un mismo sitio. Por ejemplo, es como una casa, está la sala, está la cocina, están los cuartos. Entonces, a pesar de que es en la misma casa, dentro de la casa hay un lugar específico para cada cosa. Entonces, lo que compró primero fue donde iba el altar y luego compró el resto de donde iba el templo. Entonces podemos decir que el altar fue donde justamente lo pagó en oro, lo más caro, algo así. Me parece que sí. Sí, entonces el resto fue el monte, o sea, el resto del terreno. Sí, porque justamente dice que él ahí levantó el altar y al Eterno. Sí, porque yo tenía antes también esa duda hasta que alguien me explicó que son dentro del área, son dos secciones diferentes, aparte, separadas. Como comprar primero pedacito, después comprar el resto del terreno. Ok, muchas gracias, pastora. Orden. Rosa. Sí, pastora, es un consejo para Joana, es lo que yo viví. Sí, seguro. Cuando yo comencé con las raíces hebreas, yo no sabía absolutamente nada. Solamente que había algo dentro de mí, que fui católica, después empecé en el evangelio, pero había algo que no estaba bien. Y comencé, lo primero que hice fue leer la Biblia. Y leerla como cuando veía los videos que no entendía nada, comencé a leer la Biblia desde el principio, desde Génesis. Y eso me dio tan duro que mi esposo estaba trabajando y cuando él llega me ve con un zafacón y yo estoy botando todo lo de Navidad. Yo estoy botando todo y él me dice, ¿qué tú haces? Y yo le dije, esto está mal. Esto era lo que está mal dentro de nosotros. Vamos a empezar a botar todo esto. Una persona me dice, ¿por qué no lo pones en un garage sale? Yo dije, si no está bien para mí, no está bien para nadie. Lo boté todo. Seguía leyendo la Biblia, seguía buscando maestros. Me daba cuenta que algunos estaban en algo correcto y en algo incorrecto porque la misma Biblia me decía que esas personas estaban incorrectas. Ya yo no me estaba dejando llevar por lo que me decían las personas. Ahora por lo que me decía la Biblia.
pero como tampoco conocía el contexto completamente, mientras seguía viendo un estudio de alguien, los mismos maestros mencionaban a otros maestros. Y yo, pues voy a buscar a este maestro. Terminé con doctora Nereida, con Rico y con Walter, a través de esos mismos maestros. Y empecé a vivir yo las experiencias. No trataba de convencer a nadie. Vi un estudio de Rico, me encantó, fui a las tiendas, compré para preparar la mesa. Ahí todavía tenía una de mis nenas estudiando en la universidad, veía lo que yo estaba haciendo y para la gloria del Padre, ella está celebrando su Shabbat donde ella vive. Amén. Amén. Pero ella tiene que vivirlo, ella tiene que creerlo, ella tiene que disfrutarlo. Exacto. Para luego y no permitir que nadie se la gufee, es como decimos acá, ni que se la burlen, porque cuando uno entra de lleno y se da cuenta de que Jesús es judío, que usaba talit, es maravilloso. Exacto. Pero yo también digo que ya llevaba esto dentro de mí hace mucho tiempo, yo no me estaba dando cuenta. Mi hermana se estaba mudando y dentro de esa mudanza había un candelabro pequeñito, no sabía cómo se llamaba, y como ella estaba botando muchas cosas, me decía, eso me lo trajeron de Jerusalén, si quieres lo puedes botar. Pero estaba tan y tan lindo que yo dije, no, esto yo no lo voy a botar, lo voy a coger. Y en las 2 casas que vivía anterior a esta, lo tenía siempre en la cocina. Cuando yo comienzo con todo esto, yo digo, wow, yo tuve todo este tiempo una menorá, yo no sabía que era una menorá. Wow. Y todavía yo la pongo en la mesa de mi Shabbat porque yo digo que ya el Eterno se está moviendo en diferentes formas, pero yo no lo sabía. Exacto, exacto. Y ya yo no me pongo a discutir con nadie. Al principio le decía las cosas, cuando yo quería convencer a todo el mundo, yo dije, no, esto es solamente cuando realmente te toca, es que uno tiene que vivírselo, cuando uno lo vive y que lo aprende, entonces que uno lo puede hablar, porque tampoco vamos a decirle disparates a las demás personas. Exacto, exacto. Pero que ella se lo viva primero, que se olvide de la gente, y yo soy la única en mi casa que lo estoy celebrando con mi nena, y mi otra niña la invito para todas las fiestas online, y le envío todo por correo para que cuando llegue el momento ya tenga la mesa preparada, no tiene excusa de decirme, exacto, no tengo nada. Lo único que no lo puedo enviar es el vino, pero le digo, mira, te compres el vino. Pero le envío todo, copas, paños, menorá, ellas lo tienen todo. Y otra cosa, Rosa, que lo que también le digo al grupo, uno predica más con las acciones que con las palabras. Eventualmente te van a preguntar. Cuando llegue el momento que te pregunten, entonces puedes decir. Y además de eso, el que va a dar, el que convence el Espíritu Santo. Amén. Con la semilla, te lo aceptan bien y si no también. Tú sembraste una semilla y orar que el Espíritu Santo haga que esa semilla crezca. Y esa persona comienza a preguntar, pero más uno atrae a las demás personas con nuestras acciones y no con nuestras palabras. Viéndonos que hacemos el Shabbat, viendo que celebramos la fiesta, viendo que hacemos el estudio de la Torá, viendo nuestro comportamiento. Porque esa es otra cosa a la que uno declara que uno está en este caminar, todos los ojos están encima de uno, empezando con la familia, eso es así, con las amistades. Por eso nuestras acciones hablan mucho y ahí es donde tenemos que comenzar a mejorar nuestras acciones para que entonces llegue el momento que cuando pregunten, porque realmente quieren saber, entonces ya uno ahí puede compartir y dialogar con ellos. Y lo maravilloso de esto es que yo compré el Agadá que Rico menciona en uno de los estudios. Una de las nenas se lo envía a la otra y la misma nena me dice, yo no voy a decir nada, yo voy a tener el libro, pero a mí no me digan nada. Cuando estábamos ya en la fiesta de Pesaj, que ella vio la entrega y todo esto es online, no estamos en persona, allá ella me alzaba la manita y me decía, yo quiero leer esa parte.
y el esposo también. Y cuando terminamos, casi a las 12 de la noche, habíamos hecho un Agadá tan lindo, tan bonito. Amén. Y yo decía, esto es lo que el Eterno desea, que la familia se una, no importa la distancia. Exacto. Y en este año lo celebramos en mi casa porque todas vinieron y yo le dije, pueden hacer todo lo que quieran, pero este día, que fue un Shabbat, quedó tan lindo. Amén, qué bueno. Dentro de la ignorancia, dentro de no saber muchas cosas, lo que es la presencia del Eterno estaba dentro del hogar. Amén. Pero empezaron. O sea, lo importante es empezar y, como dije, progresivamente uno va aprendiendo otras cosas y caminando y mejorando y añadiendo, pero hay que empezar a caminarlo. Y esto es algo personal, esto es yo, no es lo que la otra persona haga o la que otra persona diga o que lo haga, no, es yo lo estoy haciendo. Sí, yo era una de las que decoraba para Halloween al frente de las casas, que eso era bárbaro. Y yo digo, wow, mi Señor, gracias, gracias por despertar esto, esto es increíble. Eso lo hace Él, amén, amén. Amén. Pues gracias Rosa por compartir eso. También Joana, el pastor José Vargas hizo un estudio de Shabbat la semana pasada, el fin de semana pasado, está puesto en YouTube, también lo puedes ver, y él da muchas referencias de versos, anótate los versos y estúdialo, que también te va a ayudar. Jesús, perdón, Rosa, Joana, Rosa. Dije gracias, Joana. Ok. Jesús. Shalom, shalom. Y también para una manera educativa, porque a veces no se hace la conexión en relación de la fiesta de Pentecostés con lo que ocurrió en el monte Sinaí cuando se entregaron, para que no pueda compartir y un modo educativo general para todos. Exacto, exacto, porque el día de Pentecostés está relacionado con Shavuot, una fiesta de la Torá, donde se entregó la Torá, y fíjense como lo que estaba diciendo, el Señor dio la Torá en el monte Sinaí un 6 de Sivan, y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo fue derramado un 6 de Sivan también en Jerusalén. O sea, dejándonos saber que es Torá y Espíritu Santo. Torá y Espíritu Santo, si no funciona, estamos incompletos. Gracias, Jesús. Marta. Te me fuiste, Marta, que llegaste. Dile a Roberto que coma rápido. Esto es papitas fritas y hamburgers. Es bien interesante que yo no sé si fue Joana o Rosa o la otra muchacha que habló. Yo me leí esta Biblia en 90 días porque yo dije, cuando yo vine de Israel, que pasó todo esto, y yo vine como que en otro mundo, uno sube a Israel, y cuando uno llega, uno le da un shock de ¿qué es esto? Y eso fue en el 2009 para el 2010. Y yo dije, yo primero que nada me tengo que leer la Biblia de cabeza a pie, de tapa a tapa. Y me compré esta Biblia que dice la Biblia en 90 días. Y cada día yo me la leía y yo escribía. Y ahora yo veo cosas que yo digo, es verdad lo que dice la muchacha, uno mismo tiene que entender. Y después me dio una cosa por comprar Biblias, porque yo dije, pero esta no dice lo mismo que aquella dijo algo. Y después entendí lo que eran los libros, lo que eran los compendios, lo que era el otro que es bien gordo, que tiene los números, que todos son con H, ahora se me olvidó, que es la palabra y toda la raíz de la palabra, y cómo todo se transforma a veces, que no son ni palabras, son números, porque las letras no son letras, son números, y todo esto, y entendí que esto es bien complejo. Esto no es, yo me sé lo que pasó. No, esto es un entender y un caminar que a veces hasta me encuentro sola, porque uno no puede hacer compartir esta coinonía que estamos haciendo ahora con todo el mundo, porque como que dicen, ella está loca, está metida en esa religión y eso es, la tiene loca. Y no es así, porque uno de verdad disfruta este momento, uno de verdad disfruta lo que es, porque la palabra es para uno. Y a mí me da una alegría ver que
aquí es como un fuego, es como algo que, ay, yo quisiera estar más tiempo con ustedes y seguir hablando, aunque estoy haciendo 20,000 cosas, pero estar aquí. Y eso es lo que yo les quería decir. Hay que invertir tiempo también en estudiar, pero tiempo en los libros, porque los libros, yo no soy de mucha computadora porque me gusta escribir, me gusta pasar las hojas y volver de nuevo a la hoja anterior, y eso para mí es indispensable. Así que ese es mi granito de arena. Sigo con la cocina. Déjame, ya que hablaste, sí, Kelita, para enseñarle unos recursos para que los vean. Como dije, les voy a enviar esto por PDF, pero dime, Kelita. ¿Qué pastora somos 2 por 1? Está Laura al otro lado, que ella es la que me pregunta igual de nuevo. Sí. Bueno, esta pregunta seguimos en la parashá, porque ella dice, se pregunta, ¿no? Que aquí dice en Toldot, la parte del 25-22, que Rebeca fue a consultar a Yahweh. Ahora ella se imagina, ¿cómo consultó? ¿En sueño, por el Urim o el Tumim? No sé, esa es su pregunta. Bueno, conforme a la tradición judía, ella fue a la yeshiva, no sé si es la yeshiva de Shem y de Eber, y fue a consultar allá a ellos. ¿Okay? O sea que son personas dedicadas toda su vida a la Torá, son yeshiva donde están todos los eruditos, donde están estudiando la Torá, están estudiando los profetas. Es la tradición que, aunque ahí no lo dice, que ellos dicen que ella fue a esa yeshiva a consultar al padre. Pero también consultar puede ser orar, puede ser como hizo Eliezer, que le pidió una señal al padre con respecto a la que iba a ser esposa de Isaac. O sea, hay muchas formas de no necesariamente consultar de una forma en particular. Puede ser una oración, puede ser, como dije, la tradición dice que ella fue a la yeshiva a consultar lo que estaba pasando. O sea, que pueden ser muchas cosas, pero aunque la palabra la Torá no nos dice ahí específicamente, podemos especular de muchas formas qué fue lo que ella hizo. Pero la tradición dice, una cosa que quizás te ayudaría, no sé, que lo voy a mostrar ahora en los libros, en un Humash tiene comentarios, y el Humash te va a dar comentarios en el contexto de cómo lo ve y entiende el judío. ¿Okay? Es preferible cuando uno busca libros que tienen comentarios o que tienen explicaciones o que tienen algo más con respecto a las porciones, que sean de escritores judíos, porque esa va a ser la mejor aplicación y no la interpretación de otras instituciones cristianas o católicas, lo que sea. Aunque hay muchos buenos profesores, por ejemplo, el doctor John Walton es tremendo profesor del Antiguo Testamento, pero siempre sus conclusiones tienden a ir conforme a la ideología cristiana. Aunque no dice, sé que no es judío, pero tampoco él se declara cristiano, pero tiende a terminar siempre con unas conclusiones más bien en la ideología cristiana. Por eso yo digo que es preferible buscar libros que hayan sido escritos con comentarios dentro de judíos o el judaísmo, porque te va a dejar ver realmente el enfoque verdadero que debieras tener con respecto a esa porción o algo que estés leyendo, estudiando. Permítame. Porque llama la atención. Sí. Solo concluyo, ¿no? Porque llama la atención, porque aquí en la Biblia menciona cuando se le apareció el ángel de Yahweh o habló directamente. Pero aquí en este caso es una mujer, o sea. Y le responde. Y le responde. Esa es la pregunta, o sea, porque pienso que culturalmente o sea, me doy la idea, no sé si también se le manifestaba directamente a una mujer en ese aspecto. Seguro, porque tiene también la cultura, la diferencia de Hashem con respecto a los dioses paganos de las culturas. Conforme a los dioses paganos, las culturas paganas, ellos entendían que los dioses solamente se comunicaban con los reyes o con sacerdotes o con personas muy ricas. La persona común no tenía derecho a consultar a los dioses ni recibir nada de parte de los dioses. Hashem hace la diferencia, la distinción de que él reconoce a todas las personas por igual, habla con todas las personas por igual, se comunica con toda persona.
sea, para él no hay diferencia de que si son pobres, ricos, mujer, hombre, niño, adulto. O sea, el que se acerque a él, él se acerca. Entonces sí sabemos de que ella podía hablar directamente con Hashem y no había ningún problema en eso. ¿Okay? Y los ángeles también, los mensajeros que enviaba Hashem, tanto lo podría enviar directamente a una mujer como a un varón. O sea, con Hashem no hay diferencia en términos de género o de clase social o de edad o nada. Así como se manifestó con Samuelito cuando era jovencito, como se manifestó con Ana cuando pidió un hijo, sabemos que Hashem le respondió a esa oración que ella le hizo a él. O sea, Hashem no hace distinción, no hace diferencia entre si es hombre, mujer, niño, adulto, si es gentil o no es gentil, si es judío o no es judío. Ya me hizo en mente lo de Agar, así que sí, es verdad. Exacto, Agar, una mujer. Estudiamos recién, sí. Exacto, pero al estar dentro de la cobertura de Abraham, ya tiene una conexión más directa con Hashem. Okay. Bueno, muchas gracias, pastora. Muchas gracias, Sharon, a todos. Nosotros tenemos una reunión ahorita a las 1:30, así que ha sido un privilegio, pastora, finalmente de poder estar en una de sus clases por el horario. Tenemos 5 horas de diferencia. De todos modos, nosotros estamos ahí, que apenas usted sube lo de las enseñanzas del Shabbat y estamos ahí que le seguimos y estudiamos, aprendiendo. Te envío el PDF para que tenga la lista de los recursos por si los puedes conseguir alguno de ellos. Sí, gracias, le agradecería. Gracias, Shalom a todos entonces. Gracias. Shalom, gracias. Déjenme compartir el PowerPoint con ustedes para que vean algunos de los recursos. Tengo aquí la foto de algunos libros. Algunos de estos libros se encuentran en el enlace de Telegram que yo tengo, que está titulado Discípulos de Yeshua en el Tamid, YNT, que al final le tengo el enlace para que lo vean. Algunos de estos ya están en forma de PDF ahí, que los puedes conseguir. Tenemos 2 excelentes libros. Uno es el comentario del contexto cultural de la Biblia. Este es específicamente del Antiguo Testamento o de la escritura hebrea, incluye los profetas, incluye crónicas, incluye todos esos libros, sobre todo lo que está incluido en la escritura hebrea. Parte está escrito por el Dr. John Walton, que fue el profesor que yo les mencioné, que es muy bueno los textos de él. Si los consiguen en español, se los recomiendo. Este es lo mismo, pero con respecto a la escritura apostólica o el Nuevo Testamento. Este es por Craig Skinner y aquí está Walton y 2 más. Así que estos son bien importantes. Estos 2, hay uno que se llama Los tiempos establecidos por Dios, que aquí va a hablar de todas las festividades, de Shabbat, de todas las fiestas, les da explicaciones, les da aplicaciones hoy día y hace referencia con respecto a la escritura apostólica. Las costumbres establecidas por Dios, que aquí tiene que ver con circuncisión, el Brit Milá, tiene que ver con la redención del primogénito, tiene que ver con el casamiento, tiene que ver con cuando una persona se muere. O sea, todos los eventos en términos de costumbres fuera de festividades o fuera del Shabbat, también muy buenos. Esto está en español. Una cosa que le aconsejo es que si pueden conseguirlo usado, mejor, porque así les sale más económico. En términos de Shabbat y del Sidur, este es el que nosotros usamos para viernes por la noche, lo pueden conseguir, como dije, usado o directamente. Simplemente tienen que poner, si ponen estos títulos en una búsqueda en Google o en Yahoo, donde quiera, pues van a aparecer y ustedes, pues si tienen disponibilidad de conseguirlo usado, lo pueden comprar usado. Este es el Sidur Koren Shalem en español, que es el que usamos los martes por la noche en nuestras oraciones de los martes. Este es un Sidur completo que tiene oraciones para Shabbat, el día completo de Shabbat, desde el recibimiento del Shabbat, por la mañana, al mediodía, por la tarde, y el Havdalah cuando se cierre el Shabbat. Tiene también las oraciones para toda la semana, días de semana, desde domingo hasta jueves. Tiene también oraciones y bendiciones para festividades, Sukkot, Pesach, Shavuot. Tiene otras bendiciones, bendecir los alimentos, bendecir el vino, bendecir otras cosas. O sea que hay muchas formas
muchas oraciones, muchas otras cosas que se encuentran aquí en este libro. Este está en español, el que más me gusta. Yo tengo varios sidur, pero para mí este es el mejor y es de la casa Corén, no Corán, Corén. Aquí lo que le estaba diciendo a Kelita, el Humash. El Humash es bien importante tener uno. Este solamente tiene los 5 libros de la Torah, pero con comentarios que nos deja a ver, entender cómo lo interpreta el judío. Hay comentarios de Rashi, comentarios de Rambam, comentarios de personas, de sabios, de que han dedicado su vida completa al estudio de la Torah. Por lo tanto, estos comentarios son buenos, que nos deja ver el contexto, nos deja entender el contexto y el entendimiento del judío con respecto a los libros de la Torah. Esta Biblia, aunque no la hay en español, lamentablemente, si usted lee en inglés e entiende el inglés, es muy buena porque le da el trasfondo cultural, el contexto de todos los libros de la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento. También parte de esto está editado por el doctor Walton, John Walton, así que es muy buena esta Biblia. Si la pueden conseguir de nuevo, usada o nueva, como quiera, tiene muy buenos mapas, muchas información que le ayuda a entender de nuevo el contexto. Es bien importante cuando estamos leyendo la Biblia, porque recuerden que la Biblia no fue escrita a nosotros, aunque sí, no fue directamente escrita a nosotros, aunque sí es también para nosotros. Por lo tanto, si no entendemos el mundo en que fue escrito la Biblia, vamos a tener mala interpretación de muchas cosas. Estos 2 libros son de la doctora Dina Dye. Doctora Dina Dye, ella tiene uno tercero que salió hace poco, que es el templo revelado en Noé. Ese todavía no ha sido traducido al español, o sea, se tradujo al español, pero aún no ha sido publicado en español, que también le aconsejo que lo consigan. Este es el templo revelado en la creación y el templo revelado en el jardín. Da mucha información con referente al templo y discusiones, y ella tiende a enseñar en base a cuentos, o sea, hace como una historia respecto de algo y lo desarrolla para dar entendimiento al respecto. Entonces, el templo, como se ha visto a través de la creación, el templo, como es visto en el jardín del Edén, y luego el otro que está por salir, el templo, como es entendido conforme a Noé y lo que sucedió con Noé. Estos 2 libros también son del doctor John H. Walton. Tenemos el que es El Mundo Perdido de Génesis 1. Es importantísimo porque da de nuevo el contexto cultural de todo lo que vemos en el capítulo 1 de Génesis, que la Biblia está escrita, pero no da los demás detalles. Muy buen libro. También está El Mundo Perdido de Adán y Eva. También interesantísimo, aquí cubre los capítulos 2 y 3 de Génesis, así que estos son libros que yo les recomiendo como cosas básicas que debieran tener si tienen acceso. Algunos de estos, como ya les dije, están en forma PDF en el enlace de Telegram de nuestro grupo. Y está disponible en Tesoros del Templo. Tesoros del Templo es una de las páginas de Rico donde se dedica a estudios del templo. Muy importante, muy bueno. Aquellos de ustedes que estén interesados en el templo, que les recomiendo que se interesen en el templo, porque el templo es básico, es fundamental para todo de las cosas que leemos también en la Biblia. Se llama Midiendo el Patrón por Joseph Good. Y se encuentra en forma de PDF disponible en Tesoros del Templo. Fue traducido también en español. Todas los que han sido traducidos al español han sido por la mora Lisa Velázquez. Lisa le traduce a la doctora Dina Dye, le traduce a Joseph Good y también le traduce a Rico en algunos de sus estudios. Y aquí lo que tengo, déjame, se ve un poquito más grande. Es el primero, es el enlace que te lleva directamente a Discipulado YNT, o sea, de Yeshua Ner Tamid, donde están los PDF, hay otros recursos, hay libros, hay mucho de mi estudio que tengo puesto ya en PDF.
Tenemos el enlace para Tesoros del Templo, que ahí puede conseguir el que habla sobre el patrón del templo. También se pueden inscribir para que tengan acceso a las conferencias del templo que ya se han dado. Ya han hecho Tesoro del Templo 101, 102 y Rico está pronto por hacer la parte 103. Ahí también él tiene recursos del Mishnah, tiene otra información disponible a ustedes. Está el app de la aplicación del segundo templo, muy importante también para aquellos de ustedes que les interesa el templo. Es una aplicación excelente para ver el templo, su arquitectura, sus cámaras, sus funciones de todo el monte del templo en Jerusalén. O sea, es muy importante para poder visualizar muchas cosas del templo. Y luego, ustedes saben, en mi canal de YouTube están todos mis estudios, sobre todo si buscan bajo el tema del discipulado, están todos los estudios de discipulado ahí que pueden revisar, estudiar, son cosas básicas que ayudaría como un comienzo. En teshuva.tv también, además de esta servidora, se encuentran los estudios de Rico, los estudios de Walter, estudios de Elisa Velázquez y de otros maestros que yo también les recomiendo. Está la página de Rico en inglés que se llama wisdomandtorah.com. Por ahí también él tiene una sección que se llama en español que te va a llevar a Teshuva TV, a todos los estudios. Y si usted pues entiende el inglés, le aconsejo porque tiene mucha información, mucho estudio, mucho más de lo que se puede encontrar en teshuva.tv. Los últimos 3 enlaces, este que dice de Facebook es de Ministerios 710. Ministerios 710, no es que yo conozca al individuo, pero él muchas veces pone libros en formato de PDF. No todo lo que él pone yo estoy de acuerdo, por ahí sí hay libros muy buenos, por ejemplo, de Josefo, los de Filo, o sea, hay ciertos libros históricos, cierta información que usted puede descargar directamente de la página de Ministerio 710. Y luego tenemos el enlace de eSword. eSword es un programa bíblico que tiene concordancia, diccionario, pero lamentablemente todo es en inglés, pero sí tiene una sección de Biblias en español y ahí usted va a tener diferentes versiones que puede estudiar versos o capítulos y viéndolos en diferentes formatos de versiones para ver las diferencias y ver las igualdades, o sea, cosas que son iguales, los términos y las diferencias si usted desea ver varias Biblias a la vez. Y por último, que ya lo tienen en español, es la programación Logos. La programación Logos es increíble, de excelente, muy buena, es la que usa Rico, yo la uso. Lo bueno de esto es que ahora mismo tienen una versión, ya van por la versión número 9, pero si consiguen la versión número 8 pueden bajar la parte básica de la aplicación sin pagar nada. O sea, hay cosas que son básicas que usted las puede adquirir gratuitamente, y lo que sucede es que si hay libros de referencia, hay millones de libros que uno puede comprar y descargarlo a la programación y tenerlo disponible. Y una vez usted se hace miembro, no hay que pagar nada, usted se hace miembro de Logos, usted puede tener esta aplicación en su tablet, en su teléfono, en su computadora, o sea, en cualquier medio que usted tenga, lo puede distribuir y lo puede usar. Y Logos, como dije, es una biblioteca inmensa de referencias, de estudios, de libros, de mapas, de Biblias, diccionarios, de todo relacionado con la palabra del Señor. Y también tienen videos, tienen cosas que uno puede usar para hacer programaciones, videos, anuncios, estudios, puede descargar láminas y cosas. Es inmenso la programación de Logos, que yo le aconsejo que si les interesa que vayan, porque ahora lo tienen en español. Esto es reciente, usualmente todo era en inglés, pero ahora tienen recursos en español. De nuevo, yo todo esto se lo voy a enviar en formato de PDF por email. Si yo no tengo su correo electrónico y le interesa recibir esta información, por favor, envíeme usted un correo electrónico a mí, entonces yo lo incluyo. Voy a poner aquí mi correo electrónico por si acaso.
en el chat. Que me pueden dejarme saber, pastora, inclúyame en su lista de correo electrónico para recibir los enlaces y recibir información. ¿Alguna otra pregunta de cualquier otra cosita? ¿Tenemos acaso 3 minutos? Porque lamentablemente tengo otro compromiso ya mismo y no puedo seguir. Pero permítame terminar aquí. Junior también ya. Enviarles. Sí, Héctor. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo no estoy muy familiarizado con esto de Telegram. ¿Cómo me puedo unir para entonces entrar a la página de Telegram? Tienes que, ese mismo enlace que yo puse, tiene que bajar la aplicación Telegram. Okay. Se busca, no sé si usted tiene un Android o tiene iPhone o en su propia computadora, puede buscar la aplicación Telegram. Y una vez usted baja la aplicación Telegram, entonces buscar el correo, ese enlace que yo puse ahí. Okay. Okay. Y también Rico tiene el de Tesoro del Templo, tiene también de Wisdom and Torah, tiene también de metodología, o sea que hay varios también que Rico tiene ahí mismo en Telegram. Ok, gracias. A la orden. Jesús. Pregunta, ¿ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Estamos bajo las dos, porque sin gracia no hay ley y sin ley no hay gracia. Son las dos cosas. Lamentablemente, de nuevo, las instituciones religiosas hacen una separación. No hay separación, es Torah y gracia. Gracia y Torah. No puedes tener Torah sin tener gracia y no puedes tener gracia sin tener Torah. Son ambas cosas, no es una o la otra, son ambas cosas. ¿Okay? Porque de nuevo, la Torah, si Yeshua es la Torah viviente y votan la Torah, están votando a Yeshua. Yeshua es lo que nos lleva a él. Y es por su gracia, hermano. Noé encontró gracia, Abraham encontró gracia, toda esa gente había encontrado gracia. Adán encontró gracia porque el Señor pudo haberlo liquidado a él también y empezar de nuevo, pero le dio la oportunidad. O sea, la gracia se ve desde un principio. O sea, así que gracia es conjuntamente con la Torah. No las podemos separar. Un minutito, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo sé que podemos hacer esto en otra ocasión. Celia. No sé si la habían contestado ya porque tuve problemas para escuchar. Los Sixit, yo veo que muchos utilizan Sixit por dentro y otros por fuera. ¿Es válido de las dos formas? Sí, después que los tengan puestos es lo importante. Ahora, el propósito en sí del Tzitzit es poderlo ver, porque al verlo te va a recordar los mandamientos. Entonces, si están escondidos, no se están viendo. No es que no pueda hacerlo, porque a veces dependiendo de la situación, si estás trabajando en un sitio en que se te puedan enredar o se te puedan dañar, pues lógico, debes guardarlo y ponerlo que no por dentro. Pero el propósito del Tzitzit es verlo y al verlo recordarnos del mandamiento. ¿Okay? O sea, dependiendo de la situación, se pueden sí meter dentro, pero el propósito en sí es poderlos ver. ¿Okay? Otra cosa, yo por lo menos uso para orar el sidur de mujer. El sidur a la mujer que no tiene tantas cosas, pero yo me lleno con ese. Sí, ahí está la mirada. Y yo hago siempre todos los días, y ahí está también el Hagdala, las oraciones de Shabbat. Seguro, no hay nada malo, o sea, sidur hay de diferentes sabores y colores de acuerdo al gusto de las personas. Si te gusta el sidur que está más bien específico para la mujer, pues amén, o sea, no importa el que sea. Simplemente yo presento esos dos porque son los que nosotros usamos aquí en Yeshua en el Tamid, pero puedes usar el que tú quieras. Si es el que te gusta, pues mira, usa. ¿Sí? No hay problema con eso. Lo importante es que
tener un tiempo de intimidad con el Señor, hacer algunas oraciones, las más que uno pueda. Sí, yo también tengo uno, pero me gusta más el de Corén, porque la diferencia entre un sidur específico para la mujer y el varón es muy poca la diferencia, muy poca la diferencia, casi todo es igual. Lógico, a veces, no sé, me parece que hay oraciones, por ejemplo, para embarazo y cosas así. Lógico, a un varón no le va a interesar estar embarazado, así que no tiene por qué orar por eso. Okay, para los que no entienden, lo que es el sidur, para que se lo pueda ampliar. Bueno, sidur, el sidur, término sidur en hebreo, la palabra sidur en hebreo significa orden. Eso es lo único que significa orden. Por lo tanto, si un sidur de oración te está dando el orden de las oraciones. Si es un sidur de Shabbat, te está dando el orden del Shabbat. Si es un sidur de Pesach, te está dando el orden de la Pascua. O sea, sidur lo que significa es orden. Porque oración es tefilá. Por lo tanto, sidur simplemente te está diciendo que es un orden de algo, o el orden de las oraciones, o el orden del servicio, o el orden de una festividad. Así que sidur es el nombre en hebreo, que lo que significa es orden, un formato, un protocolo. ¿Okay? ¿Algo más? Bueno, mis hijos, gracias por su atención. Haremos esto en otra ocasión porque yo sé que siempre van a surgir preguntas. Así que me tengo que despedir porque lamentablemente tengo otro compromiso. Así que nos veremos el martes en la oración. No se olviden de conectarse con la oración. Y luego seguiremos. Les envío el PDF por email. De nuevo, si yo no tengo su email, por favor contáctese conmigo por mi correo electrónico y yo le hago llegar el PDF. Y si se acuerda de alguna pregunta que no se acuerde ahora, me la pueden enviar también por correo electrónico si desean, o un texto, un WhatsApp o Telegram, como ustedes gusten. Así que de nuevo, muchas gracias por su atención. Preguntas muy, muy buenas, excelentes. Espero haber podido contestar lo mejor posible su pregunta. Y haremos esto de nuevo en alguna otra ocasión, Dios mediante. ¿Ok? Así que mis hijos, de nuevo, muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias por su apoyo, por sus oraciones, por su presencia. Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde. Me los hagan tremendos guerreros. Y para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Así que nos vemos. Bendiciones y shalom. Gracias. Shalom, shalom. Gracias a usted. Okay. Muchas gracias. Shalom, shalom. 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 Gracias.